Hola, hola, bienvenidos al primer video de este año 2021. Mi nombre es Juliana Mateus y hoy les voy a compartir 4 formas de contabilizar que todos los contadores, auxiliares contables o estudiantes de contaduría deberíamos saber para que a la hora de empezar nuestra vida laboral no nos enfrentemos a eso desconocido. En la universidad normalmente tenemos 2 contabilizaciones básicas. La primera es la que se maneja sobre todo en Colombia, creo, y es una estructura de asiento simple o asiento compuesto que va con un código, con una cuenta, en el caso de que sea un asiento compuesto, un parcial, un debe y un haber, que es la estructura que yo utilizo cuando les he explicado registros de asientos. La segunda es en formatos de cuentas T. Esto lo he visto más que todo en algunos lugares de Argentina e incluso Ecuador. Ellos no manejan el código cuenta debe y haber de la misma forma que nosotros, sino la cuenta T. Entonces, por partida doble, si hacemos un registro, afectamos otro. Entonces ellos lo que hacen es una cuenta T, la otra cuenta T. Por ejemplo, esta de caja lo registran debe y haber, esta de bancos lo registra debe y haber, y ese sería el registro o el asiento contable de ellos. Relativamente es lo mismo, lo que cambia es como la estructura o la presentación gráfica. La tercera y la cuarta, que ya les voy a mencionar, sí van más ligadas al área profesional, al área laboral. La tercera de ellas es la contabilización en un software contable, que si no se han visto el video que tenemos en este canal, se los voy a dejar por aquí. Sin embargo, les voy a dejar un corto de cómo es un registro básico en un software contable. Le damos a agregar. Por acá también podemos poner observaciones, le damos guardar, imprimir, nos va a dar una vista previa de lo que es un comprobante contable, que es esto, y ya, si nos vamos al listado de comprobantes, va a aparecer por aquí el comprobante que acabamos de hacer. Esta ruedita nos va a dar la opción de editarlo, imprimirlo en el caso de que no alcancemos a imprimirlo, o eliminarlo. Esta estructura se maneja en muchas empresas, pero hay una nueva estructura, hay una nueva forma de contabilizar que se maneja en otro tipo de empresas. Para algunas de ellas es más práctico, es más rápido por el flujo de información que manejan. Esta es la contabilización sobre archivos planos. Yo les voy a hablar de la que he manejado, de la que conozco. Tal vez ustedes tengan otras opciones. Sería muy interesante si pueden compartir sus experiencias o sus conocimientos en la cajita de comentarios y así todos aprendemos. Pero bueno, lo que sucede con este archivo es que ya tenemos claro lo que requiere el software contable, la información que él necesita de X movimiento para que sea registrado en su contabilidad, que encontramos en un comprobante o en un asiento en un software contable, como lo veíamos. La fecha, el tipo de documento, el tercero, la cuenta que vamos a afectar, una descripción, si va al debe o va al haber. Es exactamente lo mismo, pero se hace sobre Excel y podemos hacer muchos registros a la vez. A continuación vamos a ver una explicación en un plano de Excel para que les quede mucho más claro. Este podría ser nuestro modelo, nuestro esquema de archivo plano. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Se toma un asiento que ya está en el software, se exporta a Excel para ver qué campos y diligencia internamente el software. Por ejemplo, este campo y esta columna vacía se dejan intactas, a pesar de que nosotros no vamos a diligenciar nada ahí porque son cosas internas del software. Las debemos tener porque si no, él no nos va a recibir la información cuando la carguemos. Entonces tenemos tipo de documento, vamos a usar por este ejemplo el tipo de documento de RC, vamos a decir que la fecha es hoy. Y vamos a hacer asientos simples usando cuentas principales. En este caso vamos a decir que un cliente nos consignó el valor de una factura al banco, ¿vale? Esta columna de número y esta de número de documento para este software del que yo bajé este archivo plano no se diligencia en estos 2 campos. Pasamos a la cuenta, que es una 1305. El nombre de la cuenta es clientes. El detalle de la factura o el documento es pago de factura número 123. Esta columna no la diligenciamos. Los valores, digamos que él nos consignó 500.000. La naturaleza, esta es una cuenta de activo, por lo cual le corresponde la débito, que por cierto en este canal encuentran un video donde explicamos paso a paso y muy resumido la naturaleza de las cuentas, el NID de la persona que vamos a afectar. Entonces digamos que nuestro cliente tiene esta cédula y el nombre de él. Entonces ponemos que es Juliana Mateus. ¿Listo? Y por acá hay una columna invisible, pues yo lo sé porque conozco el software, pero esta no tiene título. Y aquí es donde se pone si la cuenta va a afectar el debe o el haber. En este caso estamos
registrando el pago de un cliente, disminuyendo el activo. Como su naturaleza es débito, lo vamos a disminuir por el crédito. Ahora tenemos que él nos consignó en el banco. Estos datos son los mismos porque el registro lo vamos a hacer sobre el mismo tipo de documento y la misma fecha. Lo único que va a cambiar es la cuenta que vamos a afectar, que es la de bancos. La descripción va a ser la misma, el valor va a ser el mismo por ley de partida doble, la naturaleza sigue siendo débito. El tercero ya va a ser diferente porque es al banco en el que nos consignaron el dinero, que es Bancolombia. En este caso, como es una cuenta del activo, pero la vamos a aumentar porque ingresó el dinero, el registro se tiene que llevar al debe. Y listo. Así quedaría nuestro primer asiento contable sobre un archivo plano. De aquí para abajo podemos hacer infinidad de registros tal cual como están estos. Simplemente indicándole al software que esta es la información que va a alimentar, a qué lado del asiento o de la cuenta T me va a registrar o me va a afectar esa cuenta, si es al débito o es al crédito. Y al final guardamos este archivo y lo cargamos al software. Así de sencillo. Después de haber creado este archivo plano, lo que se hace es simplemente subir toda la información en un módulo que va a tener el software contable y él va a alimentar toda la contabilidad con eso que le acabamos de brindar. Esta es una novedad o es una nueva forma de contabilizar. Viene desde hace mucho, pero en este canal es la primera vez que hablamos de ella. Quería compartírselas por si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de trabajar bajo esta modalidad y nunca lo han hecho, como que no se asusten y tengan más o menos una idea de qué se trata. Así que bueno, eso era todo lo que les quería compartir por el video de hoy. Estoy muy feliz de estar otro año acá en YouTube compartiendo conocimientos con ustedes. No olviden que cualquier duda, sugerencia, inquietud la pueden dejar en los comentarios y estoy muy pendiente de responderles y de tener en cuenta sus sugerencias. Quiero mencionar que algunas personas han hecho comentarios sugiriendo algunos videos y tal vez no los han visto publicados, pero sí estoy trabajando en ellos. Este año estoy muy motivada a seguir compartiendo con ustedes. Tengo muchos planes para ayudarnos entre estudiantes, como es el lema de este canal, a crecer académicamente, personalmente. Incluso tengo por ahí una idea rondando que este año pues esperamos que se desarrolle, que es para ayudarlos en el tema laboral. Así que nada, si no se quieren perder nada del contenido y de todo lo que tengo preparado para ustedes este 2021, los invito a que se suscriban en el botón rojo de abajo y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Sin nada más que decir, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.